Hola, buen día, gente bella del Caribe colombiano. Tengan todos un excelente día. Reciban un fuerte abrazo y un saludo caluroso. Ya sabemos que te encuentras próximo a presentar la prueba Saber Pro o la Saber TIT. Aquí te contaremos todo lo que debes saber sobre las pruebas, porque es de suponer que debes tener muchas dudas e inquietudes al respecto. En este espacio trataremos de darle respuestas a las más comunes. Entre esos interrogantes más frecuentes tenemos: ¿qué son las pruebas Saber? Las pruebas Saber o examen de estado son un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior y es un requisito para obtener el título de pregrado en los niveles técnicos, tecnólogos y profesionales. Otros de los interrogantes más comunes es: ¿las pruebas Saber Pro, las TIT, Saber en general o pruebas ECAE son lo mismo? Técnicamente sí. Los acrónimos se refieren a la prueba que realiza el Estado a los estudiantes que están en último semestre y próximos a graduarse en sus carreras, ya sean técnicas, tecnológicas o profesionales de todo el país. Hasta el año 2009 se llamaron pruebas ECAES, pero la ley 1324 de ese mismo año les cambió el nombre a Saber Pro o TIT. Esto sucedió porque antes las pruebas eran voluntarias y solo se le aplicaban a algunas carreras profesionales y a muy pocas carreras tecnológicas. Luego, esta misma ley estableció que esta prueba debía ser un requisito obligatorio para obtener el título, como técnico, como tecnólogo o como profesional, y que se le debe aplicar en su totalidad a todos los estudiantes próximos a graduarse que vayan cursado y aprobado los créditos educativos de su plan de estudio en todo el país. En este orden de ideas, es más que entendible que quieras saber o conocer cuáles son los alcances, los objetivos y tipos de pruebas Saber. El propósito de las pruebas Saber consiste en comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, producir indicadores de valor agregado y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas de las instituciones de educación superior. El acrónimo Saber TIT significa Prueba para Técnicos y Tecnólogos y el acrónimo Saber Pro significa Prueba Saber para Profesionales. Este se le debe de aplicar en su totalidad, como ya se les dijo, a todos los estudiantes próximos a graduarse y que hayan cursado y aprobado los créditos educativos de su plan de estudio en todo el país. Pero hay un porcentaje. En un 75% es el caso de las Saber Pro y en un 90% en el caso de las TIT. Estas pruebas sirven como indicadores de nivel de conocimiento y habilidades de los estudiantes. También con estas pruebas se determina su desarrollo y capacidad para ingresar al campo laboral. Ten en cuenta que la prueba Saber evalúa aspectos como los conocimientos, fortalezas y debilidades, principalmente el grado de competitividad profesional y personal para adentrarte al campo laboral. También es un requisito para obtener el título en educación superior. En el caso de las TIT, estas se realizan 2 veces al año y las del Saber Pro, estas se realizan solo una vez al año. Otra de las preguntas que les surge a ustedes como estudiantes en estos momentos que están ya próximos a graduarse es: ¿qué les van a evaluar en las pruebas Saber Pro y TIT? Lo que a ustedes les van a evaluar en las pruebas Saber Pro y TIT son competencias. ¿Qué es una competencia? Es una capacidad completa donde se integran conocimientos, actitudes y habilidades que van desde las cognitivas, socioafectivas y comunicativas. Cuando todas estas destrezas o habilidades se relacionan, permiten ver el desempeño efectivo de una actividad en un determinado contexto. La prueba no se basa en responder preguntas que tengan que ver con un sentido enciclopédico, no. A ustedes no les van a preguntar en qué año conquistaron América ni cuál fue el primer presidente de Colombia, no. A ustedes les van a hacer preguntas que se generan en situaciones con contextos, las cuales ustedes van a responder demostrando la habilidad que tienen al momento de poder resolver una situación problema. Otra de las preguntas que les surge a los estudiantes es: profe, ¿será que la certificación de la prueba Saber TIT me sirve para graduarme en una carrera profesional?
Las capacidades que se esperan en cada nivel educativo son diferentes. Por lo tanto, los resultados obtenidos en una prueba TIT no te sirven para graduarte de una profesional, puesto que lo que el sector productivo espera de un técnico o tecnólogo no es lo mismo que espera de un profesional. De tal modo que la certificación por competencias TIT no te sirve para graduarte de profesional. Debes presentar la Saber Pro. Otro dato importante y que debes tener en cuenta es que estas pruebas son diferentes tanto a nivel educativo como por competencias, es decir, que las competencias técnicas, tecnológicas o profesionales a evaluar son diferentes entre carreras, por lo tanto debes presentar la prueba para el programa para el cual te vas a graduar. Esto deben tenerlo muy en cuenta porque muchos de ustedes cursan dos carreras en diferentes universidades o centros de enseñanza, ya sean técnicos o tecnológicos. Otra cosa que deben tener en cuenta es que no pueden presentarse para hacer la prueba en ambas carreras que estén cursando. Solo pueden inscribirse en una sola carrera, puesto que el IFES solo le permite una sola inscripción por periodo. Como ya les dije, en el caso de las TIT se realizan 2 veces al año y las del Saber Pro una sola vez al año. Todo este programa lo establece el IFES, por lo que tu institución educativa superior no tiene nada que ver. ¿Cuáles son las competencias que se evalúan en las pruebas? En las pruebas se busca evaluar competencias genéricas. Estas son entendidas como aquellas que todos los estudiantes deben desarrollar independientemente del énfasis de formación. Las pruebas Saber Pro y TIT se componen de 5 pruebas, en las que encontramos competencia ciudadana, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita e inglés. Y también encontramos las competencias específicas que se dividen así. Competencia ciudadana. Estas equivalen al 23% de la prueba, consta de 35 preguntas y estas evalúan los conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de los marcos de comprensión del entorno y que promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva. Encontramos también las de razonamiento cuantitativo. Estas equivalen al 23% de la prueba, consta de 35 preguntas. En ellas se evalúa la capacidad de comprender y manipular representaciones de datos cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos, ya sea en textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas, entre otros. Encontramos las de lectura crítica. En esta equivale al 23% de la prueba, consta de 35 preguntas y en ella se evalúa la capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Encontramos las de comunicación escrita. Esta equivale al 1% de la prueba, consta de una pregunta y en ella se evalúan las competencias para comunicar ideas por escrito de un tema dado o determinado. Encontramos las pruebas de inglés. Esta equivale al 30% de la prueba, consta de 45 preguntas. En ella se evalúan las competencias para comunicarse efectivamente en inglés y está alineado con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Ella permite clasificar a los educandos en 5 niveles de desempeño: -A1, A1, A2, B1 y B2. También encontramos las competencias específicas. El IFES oferta módulos específicos de preguntas de acuerdo al grupo de referencia asociado a cada programa académico, es decir, para el saber específico para el que te estás formando y capacitando. De seguro te estás preguntando para qué me sirve un buen desempeño en las pruebas Saber Pro y las TIT. Muchas personas insisten en que te prepares, pero tú quieres saber primero para qué te estás preparando. Lo entendemos perfectamente. Por eso te presentamos una breve lista con los principales beneficios y oportunidades de un gran desempeño. Este examen es de gran importancia, puesto que indica el nivel de desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Busca establecer las condiciones de los futuros trabajadores, de manera que evalúa las capacidades que estos tienen para ingresar al mundo laboral. A nivel individual, las pruebas les sirven para autoevaluarse, observar y saber cómo están los propios conocimientos. Les ayudará a mejorar e identificar fortalezas y debilidades. Les ayudará a reconocer el grado de competitividad que tienen frente a los demás.
Tener un resultado satisfactorio a este examen asegura mejores oportunidades laborales y la posibilidad de ingresar a programas educativos de posgrados de excelente nivel académico y con alguna beca para financiarlos o algún tipo de descuento. Adicionalmente, existe una serie de oportunidades y beneficios cuando se logra obtener un alto desempeño. Te lo vamos a contar para que te animes a prepararte. Frente a estos interrogantes, el IFES resalta que los estudiantes con los mejores resultados en el examen Saber Pro o en las TIT son exaltados en la Noche de los Mejores, organizada por el Ministerio de Educación Nacional. De igual forma, el ICETES condona totalmente los créditos educativos de pregrado a los estudiantes con los mejores desempeños en el examen. Dicha condonación se entrega bajo el cumplimiento de determinados requisitos y el Ministerio de Educación Nacional, a través de una resolución anual, notifica los mejores desempeños de las pruebas. Estas son oportunidades únicas tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Por eso, anímate a alcanzarlas. Lo único que tienes que hacer es estudiar y prepararte para las pruebas que se avecinan. Esto no es un esfuerzo para el futuro lejano. Estás a punto de graduarte, por eso debes hacerlo y hacer lo posible hoy para que mañana los nuevos retos sean enfrentados desde una mejor posición y de una mejor manera. Recuerda que encontrar motivación personal es la más efectiva de las estrategias. Bueno, ahora hablemos un poco del origen de la prueba. Desde finales de la época de 1990 se empieza a gestar las ECAES, Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior. Y en el año 2003, por medio del decreto 1781, se reglamentan y se aplican en ese mismo año. Luego cambia su nombre en el año 2010 por Saber Pro y TIT con la resolución 782 del 2010. Pero muchos hasta el día de hoy le siguen llamando ECAES. Lo mismo pasa con las pruebas TIT para técnicos y tecnólogos. Como ya les mencioné, las pruebas Saber Pro son obligatorias solo hasta el año 2009 con la ley 1324 del 2009. Luego, entre los años 2012 y 2014, el Consejo Nacional de Acreditación hace visibles y da muchas más relevancias a los resultados de las pruebas Saber Pro y las TIT, comprendiendo que estas son un insumo fundamental para el aseguramiento de la calidad desde la evaluación y la mejora continua. Esto genera que solo hasta el año 2014 se empiece a pensar por parte de las universidades de una forma articulada, junto con los mecanismos y las estrategias que se implementarán para buscar la mejor manera de mejorar las pruebas de Saber Pro. Para el caso de Saber TIT, se empieza la elaboración de los módulos genéricos en el año 2015. Esto está sentado en el acta 60 de la Junta Directiva del IFES. Y en el 2016, la resolución IFES 455 establece su presentación 2 veces al año, cambiándole la escala de calificación de 0 a 200 puntos, mientras que el Saber Pro sigue siendo de 0 a 300 puntos. En este orden de ideas, hablemos un poco de la evolución y la estructura de evaluación de las pruebas Saber 11 de lenguaje y de filosofía. La evolución de la prueba de lenguaje. Hablemos un poco de ella. A partir del año 2000, la prueba se estructura alrededor de la evaluación de 5 competencias. Entre esas 5 competencias encontramos la de identificación o repetición, resumen o paráfrasis, información previa o enciclopédica, gramática y la pragmática. Se definieron además 3 niveles de lectura: el literal, el inferencial y el nivel de lectura crítica. También se establecieron 6 modos de lectura, que son comprensión literal transcrita, comprensión literal de modo de paráfrasis, comprensión inferencial directa, comprensión inferencial indirecta, comprensión intertextual y por último la comprensión valorativa. En el 2005 y 2006 se integraron a la estructura la competencia textual y la competencia discursiva comunicativa. Se entendieron como las capacidades de comprender y de producir textos siguiendo las 3 dimensiones del lenguaje.
que son reconocimiento y construcción del sistema de significado básico o dimensión sintáctica. Segundo, el uso y explicación de procesos de significación o dimensión semántica. Y por último y tercero, control y posicionamiento crítico de la comunicación o dimensión pragmática. Con esa reforma se buscó privilegiar la evaluación de los niveles de comprensión de un texto por encima del conocimiento de categorías gramaticales o de la memorización de información, o también un esfuerzo por construir enfoques de valoración de lo comunicativo por encima de los aspectos formales del lenguaje. En este orden de ideas, es claro que la prueba de lectura crítica de hecho se deriva de los estándares básicos de competencias en lenguajes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el 2006. En cuanto a la prueba de filosofía que comenzó a aplicarse en el año 2000, está orientada a desarrollar la capacidad de los estudiantes para comprender e interpretar la realidad de textos académicos de tipo filosófico y reflexionar sobre su contenido, permitiéndoles ampliar el diálogo con los demás a través de un discurso argumentativo y reflexivo. De tal modo que no sea a la fuerza o por medio del dogmatismo lo que se imponga, sino el discurso, la argumentación y la reflexión. Entre las razones que han llevado a esta orientación de la prueba de filosofía cabe resaltar los siguientes. En la medida en que la educación y la evaluación de la educación están orientadas hacia las competencias, lo esencial es que los estudiantes desarrollen capacidades interpretativas y argumentativas, y no que almacenen conocimientos llamados declarativos. Los estándares no incluyen una descripción de competencias propias de la filosofía ni establecen cuáles son los conocimientos en filosofía que los estudiantes deben adquirir. Por los estándares, ellos establecen claramente las necesidades de desarrollar en los estudiantes la capacidad de interpretar textos y de reflexionar sobre ellos de una manera crítica. En este orden de ideas es claro que la prueba de filosofía del examen Saber 11 vigente es fundamentalmente una prueba de lectura crítica, con la particularidad de focalizarse en textos de tipo filosófico y en la evaluación de competencias relacionadas con la argumentación. Siguiendo con nuestra temática, vamos a hablar un poco acerca de la prueba de filosofía del examen Saber 11. Y lo principal que debemos de saber acerca de esta es que la prueba de filosofía del examen Saber 11 se empezó a implementar desde el año 2000 y esta tenía como principal objetivo evaluar en los estudiantes la interpretación de textos filosóficos. Posteriormente a esta, cabe decir de que la prueba de filosofía está orientada hacia el desarrollo de competencias para que los estudiantes adquieran una capacidad, número 1, interpretativa, número 2, argumentativa, y que alcancen dichos conocimientos filosóficos. También es fundamental destacar de que la prueba de filosofía Saber 11 era principalmente una prueba de lectura crítica, la cual estaba orientada hacia el desarrollo de competencias relacionadas para la evaluación de análisis conceptual, argumental y pensamiento lógico. Esta prueba también estaba acompañada de textos filosóficos y cabe destacar de que en esta prueba el pensamiento crítico es un componente fundamental en la prueba de filosofía del examen Saber 11. Continuamos asimismo hablando un poco sobre la fusión de las pruebas de lenguaje de filosofía Saber 11 y podemos inferir de que a partir asimismo del segundo semestre, ¿sí?, del 2014 se evalúa una sola prueba de comprensión de lectura y de filosofía bajo el dominio de la lectura crítica. Esta función
de la prueba de lenguaje de filosofía tuvo sentido en la medida en que los estudiantes de 11 debían de haber ya adquirido un dominio sobre la prueba, tales como en los grados anteriores, en tercero, quinto y noveno, el cual era evaluado por la IFE. Aquí el estudiante, ya cuando iniciaba la prueba de Saber 11 o el examen Saber 11, debía de dominar ciertos tipos de temas, como lo son los textos incluidos, como los argumentativos o los explícitos o exponentes filosóficos. También cabe resaltar de que en la prueba de filosofía y de lenguaje son evaluadas también la lectura crítica. Aquí también podemos ver y leemos que la función de la prueba mencionada se logró gracias a una articulación progresiva. De allí en la prueba de interpretación, ¿sí? Entonces podemos inferir que los niveles de comprensión de lectura se evalúan según las pruebas anteriores. Ahora, esta prueba lo que hace es recopilar la evaluación de la lectura, de la lectura de lenguaje y filosofía. Lo que hace es tomar estas mismas y cubrir los estándares de lenguaje según la educación media. Continuamos asimismo con la prueba de comprensión lectoras en los ECAES. Bueno, al mismo tiempo que se llevaba a cabo los cambios en las pruebas de lenguaje de filosofía Saber 11 mencionado en el apartado anterior, en los exámenes ECAES, se introdujo una prueba de comprensión lectora. Esta se organizó a partir de una conceptualización de las competencias correspondientes con 3 dimensiones. La primera, como podemos ver aquí, que es la dimensión interpretativa, la segunda, la dimensión argumentativa, y la tercera, la dimensión progresiva. Asimismo, y con los 3 niveles de lectura. El primero, involucrar la información local y orientadas en las oraciones textuales. Bueno, en esta primera dimensión el estudiante debía de extraer 2 fragmentos de un solo texto. En la segunda dimensión del nivel de lectura de esta misma prueba, se tenía en cuenta tales lo que era como la información global o información implícita, donde el estudiante debería de sintetizar en la prueba algunos enunciados y extraer o expresar conclusiones. La tercera dimensión de la prueba, la cual sería la información intertextual. Aquí el estudiante hace conexiones de informaciones implícitas, explícitas de los textos. Continuamos asimismo con el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que tampoco podría pasar por desapercibido. Además de los documentos y antecedentes mencionados en el diseño de las pruebas de lectura crítica, se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Lectura y Escritura, donde también podemos ver la presencia del Ministerio de Educación. Bueno, aquí el Plan Nacional de Lectura y Escritura cumple un firme propósito, y es el de garantizar, cierto, más que todo, la lectura progresiva en los estudiantes.
Bueno, este plan tiene como principal objetivo empeñar prácticamente o desempeñar de que los estudiantes se motiven hacia la lectura. El plan tiene como objetivo y es reducir ese índice de deshábito por la lectura, debido a que encuestas anteriores se pueden ver de que los estudiantes tienen un bajo nivel de lectura. El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca, número 1, capacitar a maestros. Esto es para que los maestros motiven e intensiven a sus estudiantes a adoptar un hábito de lectura. Número 2, o principal objetivo del Plan Nacional de Lectura y Escritura, y es el de crear bibliotecas escolares donde los estudiantes puedan tener acceso a sus libros y asimismo desarrollar un hábito de lectura. Número 3, acompañamiento desde casa. Aquí lo que se pretende es que desde casa los padres lean junto con sus hijos, desarrollando así un hábito de lectura. El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca principalmente desarrollar en sí un hábito de lectura no solamente escolar, sino también social y personal. Hola, soy la profe Lisney y en el día de hoy te vengo a hablar de la noción de competencia con un especial énfasis en la competencia lectora debido a que es de carácter universal. Es una competencia que no solo van a necesitar aquellas personas que de pronto estén pensando en estudiar filosofía, filología o literatura. No, es una competencia que tú vas a requerir en cualquier área del conocimiento. Cualquier saber, cualquier conocimiento que exista en la academia es un saber textualizado, por lo tanto tú vas a recurrir o a necesitar siempre del binomio lector-autor. Ahora, ¿qué es una competencia? La competencia se define como un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias pues, para el crecimiento y desarrollo personal, para la inclusión y para el empleo, y también son fundamentales para interactuar, especialmente en el ámbito profesional y laboral. Dentro de las competencias se encuentran las competencias genéricas. Estas competencias son las esenciales para que se pueda desarrollar el pensamiento en las personas, para poder comprender el conocimiento y apropiarse de él, y para la producción del conocimiento. Estas competencias genéricas pues son fundamentales para el desarrollo eficaz del profesional y no son específicas de una titulación determinada. Dentro de estas competencias elementales encontramos la proactividad, la empatía, análisis de problemas, toma de decisiones, el impacto, perseverancia, creatividad e innovación, nivel de trabajo, la resistencia, tolerancia al estrés, meticulosidad, comunicación verbal y escrita, la negociación, atención al cliente, sociabilidad, trabajo en equipo, visión, liderazgo, planificación y organización, sensibilidad organizacional. Estas son competencias que van a estar presentes, se van a requerir en cualquier área profesional. Ahora, cuando hablamos de lectura crítica, nos estamos refiriendo a ese proceso activo y complejo que implica en primera instancia la comprensión literal de un texto, hasta para poder seguir pues a la construcción e interpretación del mismo, hasta llegar a la aproximación del sentido del texto, pero ahora en sentido o a nivel crítico, teniendo pues en cuenta el propósito y el tipo de texto. La competencia pues
en lectura crítica les va a ustedes a medir o a evaluar pues 3 competencias lectoras. La primera, que ustedes tengan esa capacidad para entender el significado de las palabras y las frases. También la capacidad que ustedes muestren para relacionar las diferentes partes de un texto para darle un sentido global. Y por último, esa capacidad o destreza de ustedes para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces aquí podemos ver lo que implica cada una de estas competencias, pues con la que les mencioné primero, la capacidad de identificar, comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto, ¿sí?, de manera pues explícita. En la segunda competencia que se les va a medir, esa capacidad de ustedes para relacionar las diferentes partes del texto. Aquí se les va a evaluar a ustedes pues esa capacidad de reconocer y comprender la articulación del texto, cómo se encuentra articulada las diferentes partes del texto. Y en la tercera, que ya es el nivel crítico, esa capacidad de ustedes se les va a medir para evaluar ustedes, esa destreza que ustedes muestren para evaluar la validez de argumentos, identificar supuestos, derivar implicaciones en un texto que ustedes estén llevando a cabo de nivel crítico. Ahora, para ustedes puedan llevar de la mejor manera el análisis de una lectura a nivel crítico, les voy a regalar 2 estrategias. La primera es que ustedes traten de comprender de la mejor manera posible el texto. Para ello, pues deben sintetizar el contenido, separar las ideas principales de las secundarias, pues lo cual incluye separar aquello que sea valoración del autor de aquello que ya es un hecho comprobado. La segunda estrategia que les regalo es que ustedes consulten otra bibliografía o diferentes fuentes que traten pues el mismo tema, con el objetivo o efecto de comparar y contrastar los datos, la información, y así ustedes puedan llegar pues a una comprensión cabal de la información. Pues por esto pues que en los diferentes ejercicios de lectura crítica ustedes se van a encontrar con verbos como deducir, inferir, analizar, y en ocasiones lo que se les pregunta es un ejemplo, lo que el autor desea exponer en el texto es, del texto se puede inferir A, B, C o D, se puede concluir. Entonces ustedes tienen que mirar en una lectura crítica que estén llevando a cabo, pues cuál es el verbo, mirar bien qué es lo que se está preguntando en cada uno de los ítems de acuerdo al verbo utilizado, pues para ustedes puedan saber ubicarse a dónde los quiere llevar exactamente esta pregunta. Actualmente la competencia lectora, pues a manera internacional está siendo liderada por el estudio PISA y el estudio Peirce. En el caso del estudio Peirce, pues las lecturas expositivas y narrativas cuentan con mayor peso porcentual. En el caso de extraer información específica en los textos tiene un valor del 20% de la prueba, el hacer inferencias sencillas un 30%, la capacidad de interpretar e integrar las ideas pues en el texto un valor o un peso porcentual del 30%, y la capacidad pues de evaluar y examinar el contenido y los elementos textuales un 20% tiene de validez. En el caso pues del estudio PISA, además de los textos narrativos y expositivos, cuentan con mayor presencia los textos pues de tipo argumentativo y descriptivo. Pues desde la concepción de PISA, desde su marco conceptual, ellos hacen un hincapié, un énfasis especial en la habilidad de los estudiantes para buscar, comparar, contrastar e integrar información en los diferentes tipos de textos. Y bueno, lo que les van a medir pues de manera muy minuciosa es la habilidad de ustedes para manifiesten para recabar la información relevante, integrar información en distintos textos, generar inferencias, valorar la calidad y credibilidad de las fuentes, detectar y ustedes muestren un buen manejo del conflicto intertextual, es lo que les va a evaluar más que todo las pruebas PISA. Algo pues que podemos recalcar pues de ambos marcos es que ellos pues se sustentan en un concepto de lectura como una destreza que es transversal al currículo y plantean la necesidad de que los estudiantes sean capaces de leer y comprender
que es pues más importante, leer y comprender una amplia gama de textos es lo que les van a tener en cuenta, más que todo. Hay que, desde el punto de vista cognitivo, el comprender adecuadamente permite seleccionar la información pues relevante, el poder valorarla, resumirla, clasificarla, distinguir lo fundamental de lo secundario. Entonces la parte cognitiva aquí juega una parte muy importante. En las pruebas pues, de lectura crítica, procesos cognitivos como evaluar, explicar, comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, designar, inferir, descubrir, deducir. Estos procesos cognitivos se encuentran activos y se llevan a cabo en las lecturas de tipo crítico. Entonces yo los invito, mis estimados, a que saquen ese gran potencial que yo estoy segura que ustedes tienen. Y ahora, ¿cómo lo pueden lograr? Para ello es muy importante como punto de partida que ustedes eliminen por completo cualquier componente pues que le esté impidiendo, interfiriendo en este proceso, como por ejemplo esa sensación o de rechazo o evitación ante la lectura. Deben eliminar esto por completo en un nivel inicial, mecanismos psicológicos que interfieran en este proceso. Y por supuesto, muy importante, pues que ustedes activen esos recursos cognitivos y lingüísticos para que puedan llevar a cabo una lectura de nivel crítico. Y el acto de leer, comprender y trascender en lo leído se torne en una actividad de la cual ustedes puedan disfrutar. Lectura crítica y niveles de comprensión. En sintonía con la aproximación cognitiva mencionada, tanto el IFES como el MEN han insistido en concebir la lectura según un modelo multinivel. En el diseño de las pruebas de lectura crítica, el referente central ha sido el modelo teórico de King's y Van Dyck, el cual propone analizar los textos en términos de tres estructuras semánticas: la microestructura, la macroestructura y la superestructura. En relación con estas estructuras, King's analiza tres factores que determinan si alguien es buen lector y de qué tipo. En ellas encontramos las habilidades para decodificar, habilidades del lenguaje y el conocimiento del área. Los tres, aunque de diferentes maneras, tienen una importancia central para la lectura. En términos generales, por microestructura se entiende como una red de proposiciones interconectadas. Por macroestructura se entiende como una representación semántica global del texto, producto de la transformación de la microestructura en un conjunto de preposiciones de mayor jerarquía que contiene el tema del texto. Y por superestructura se entiende como el conjunto de estructuras semánticas globales que le confieren a cada tipo de texto su carácter diferenciador. De acuerdo con King's y Van Dyck, en este modelo teórico la estructura semántica de un texto puede comprenderse, reconstruirse y almacenarse en dos niveles: el microestructural y el macroestructural. Se considera que el lector, a medida que lee, construye una base textual coherente por medio de procesos secuenciales que se superponen, que están gobernados por las capacidades de memoria a corto plazo y que están determinados por una serie de reglas macroestructurales. Ahora bien, las reglas macroestructurales que determinan el proceso de inferencia de una macroestructura dependen del tipo de texto que se trate. Sin embargo, hay tres reglas básicas que siempre estarían presentes: la supresión, la generalización y la construcción. En este orden de ideas, las pruebas de lectura crítica están regidas, como se verá, por unas especificaciones que recogen tres competencias lectoras generales correspondientes a diferentes niveles de comprensión y análisis e involucran diferentes tipos de textos.
En particular, mediante las pruebas se buscan evidencias de la activación de estrategias transversales de la lectura, las cuales involucran las macrorreglas, que persiguen la adecuación entre el texto, el contexto discursivo y el lector con sus saberes previos y metas. El estudiante debe demostrar la capacidad de omitir información de poca importancia, de seleccionar información, de identificar lo esencial e ignorar lo redundante, de generalizar una secuencia de proposiciones mediante la sustitución por una nueva proposición que implique conceptualmente lo esencial de las reemplazables. Competencias en las pruebas de lectura crítica. Las pruebas de lectura crítica se basan en el modelo de las 3 unidades semánticas mencionadas anteriormente: la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Y en consecuencia, reconocen 3 niveles generales de comprensión lectora: comprensión literal del texto, construcción e interpretación del sentido del texto y aproximación al sentido de manera crítica. Cada uno de estos niveles se asocia con una competencia, algo que puede afirmarse a propósito de un lector crítico, y en esta medida las pruebas evalúan 3 competencias. Se considera que las competencias establecen condiciones necesarias para que la lectura de cualquier tipo de texto pueda desarrollarse según un principio de apropiación y generación de conocimientos adecuados. A continuación, se verá cómo se han definido estas competencias y en qué consisten las preguntas correspondientes en las pruebas. En la primera competencia, el estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Las preguntas que evalúan esta competencia se enfocan en información local, microestructural, es decir, contenida en uno o pocos elementos del texto, una palabra, un enunciado o una frase. Segunda competencia. El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Las preguntas que evalúan esta competencia piden del estudiante que relacione distintos elementos del texto, desde el punto de vista tanto formal como semántico. En la tercera competencia, el estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Esta competencia supone las 2 anteriores. Las preguntas que la evalúan piden del estudiante que se aproxime al texto de una manera crítica, considerándolo desde distintas perspectivas. Limitaciones de la evaluación de lectura crítica a través de exámenes estandarizados. Es importante mencionar que las pruebas de lectura crítica efectuadas a partir de preguntas cerradas con respuestas de selección múltiple o preguntas abiertas de respuesta corta, tal como las aplica el IFES, no pueden evaluar todos los aspectos de la lectura crítica. Entre las diferentes razones se destacan las siguientes. La evaluación crítica de un texto se enriquece en la medida en que el lector cuente con información de trasfondo social, histórica, etc. Ahora bien, algunos de los elementos referidos se evalúan con otras pruebas de saber 11, saber TIT, saber PRO. Por ejemplo, con las pruebas de sociales y competencias ciudadanas, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo. Con frecuencia, las preguntas de naturaleza propiamente crítica no tienen una respuesta definitiva. Sin embargo, en algunas pruebas de lectura crítica del IFES debe minimizarse el efecto de este conocimiento. Si bien las 3 competencias mencionadas se atribuyen a la lectura de cualquier texto, se ejercitan de diferentes maneras frente a varios tipos de textos. En efecto, textos que difieren en su estructura, formato, etc.
deben leerse de diferentes maneras e involucran habilidades específicas. Tipos de textos en las pruebas de lectura crítica. Para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes conviene, como se señaló, utilizar textos de diferentes tipos. Al diseñar las pruebas de lectura crítica, se definió en consecuencia la tipología que recoge de manera no taxativa, así como lo podemos observar en la tabla número 1. Como puede verse, los textos se clasifican en dos dimensiones, formal y temática. Así se distinguen, por un lado, los textos continuos y discontinuos. Los primeros son aquellos que se leen de manera lineal por estar organizados en frases, párrafos, selecciones, capítulos, etc. Los segundos, en contraste, no se leen linealmente, pues se organizan en matrices, cuadros, tablas, gráficas, viñetas, puntos, etc. En la prueba se incluyen textos continuos, por ejemplo, gráficas, tablas e infografías, y medios electrónicos, por ejemplo, páginas en Internet. Por otro lado, se distinguen entre textos literarios e informativos, pues divergen significativamente en cuanto a sus propósitos y estructuras. En los textos literarios prevalece la información de hechos, situaciones y acontecimientos que señalan referencias espacio-temporales. De igual manera, su estilo se caracteriza como expresivo. Usualmente se adecúan a lo que se denomina una gramática narrativa y tienen a menudo el propósito de entender. Se espera además que se lean de principio a fin. Por su lado, los textos informativos no siguen por lo general una gramática narrativa y tienen estructuras muy diversas. La distinción entre textos literarios e informativos está motivada, además, porque el desempeño de los estudiantes cambia en función de estas variables. Los textos informativos de tipo continuo se han clasificado en 3 categorías: expositivos, argumentativos y descriptivos. En términos generales, estos tipos pueden caracterizarse de las siguientes maneras. Expositivos tienen un contenido abstracto acumulado, es decir, las ideas se disponen de manera sucesiva. Predominan las explicaciones y las instrucciones, nombres y adjetivos. Prevalece el orden lógico, presentación, cuerpo, conclusión y un desarrollo deductivo o inductivo. Su estilo es objetivo. Plantean un tema que ha de explicarse con ideas ordenadas, objetivas y claras para que puedan comprenderse e interpretarse certeramente por los lectores. Argumentativos. Tienen un contenido abstracto, concatenado. En estos textos, la información de carácter abstracto se secuencia de manera progresiva. Suelen producirse unidos a los expositivos con la incorporación de razones que sirven para defender las ideas propuestas, contrarrestar otras ajenas y lograr persuadir. Su estilo suele ser objetivo y usa un lenguaje preciso y convincente. Descriptivos. Tienen un contenido concreto, acumulativo. Las ideas se adhieren y se yuxtaponen de forma conglomerada o consecutiva. Predominan las valoraciones y los juicios. Presentan los rasgos y las características de objetos de la naturaleza, paisajes, vegetales, animales y de personas. Su estilo es expresivo. Se identifican por la minuciosidad y el detalle de los elementos que integran el objeto temático que se trata. Articulación de las pruebas de lectura crítica con los lineamientos curriculares de la lengua castellana.
Adicional a los estándares básicos de competencia del lenguaje y al PNLE, el MEN presentó en 1998 los lineamientos curriculares de lengua castellana. Sus objetivos fueron fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas para promover el intercambio de experiencias en el contexto de los proyectos educativos institucionales y plantear ideas básicas para apoyar a los docentes en la definición del desarrollo curricular. En particular, el documento recoge la discusión sobre la pedagogía de la lengua materna en la ley 115 de 1994. Se denominó lengua castellana y la literatura. Dado que se trata de un documento orientado principalmente a la reflexión sobre la enseñanza de la lengua castellana, en el capítulo 5 se discute la evaluación de las competencias en el lenguaje. A continuación, algunos de estos puntos de contacto. En la discusión de los lineamientos sobre el trabajo en el lenguaje y la literatura que debe tener lugar en la escuela, se rescatan 3 objetivos que se contemplan evaluar con la prueba de lectura crítica: la autonomía del pensamiento, la formación para el ejercicio de una ciudadanía activa y el desarrollo del espíritu crítico. Con las pruebas de lectura crítica se evalúan competencias a partir de una tipología de textos muy amplia que se extiende a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. El diseño de la prueba de lectura crítica recoge algunas de las competencias en lenguaje que representan los lineamientos. La competencia textual, referida a los mecanismos que garantizan coherencia a nivel local y general. En los lineamientos se encuentra la idea de que la comprensión de un texto resulta de un proceso cognitivo y comunicativo multinivel. Los niveles descritos como nivel de construcción del sistema, nivel del uso del sistema con fines comunicativos y significativos, nivel de explicación de los fenómenos del lenguaje, nivel de control o nivel metacognitivo. Luego se reelaboran en la forma de nivel de coherencia y cohesión local, nivel de coherencia global, nivel de coherencia y cohesión lineal y nivel pragmático. Se recoge en los 3 niveles de una unidad semántica presentados: microestructura, macroestructura y superestructura, que orientaron el diseño de las pruebas. En los lineamientos se insiste en que el despliegue de los medios de comunicación social ha creado un ámbito sociocultural novedoso que plantea nuevos e interesantes retos para la educación. Siguiendo con la temática final, vamos a hablar un poco acerca de la estructura de la prueba. Bueno, podemos inferir de que desde el año 2009 el IFE ha incorporado en sus exámenes el modelo de diseño centrado en evidencia, según el cual aquí están las especificaciones de una prueba, las cuales se estructura en 3 niveles jerárquicos, los cuales constan de afirmaciones, evidencia y tareas. Cabe resaltar que el propósito de presentar la estructura básica de las pruebas de lectura crítica a continuación se dan a conocer sus respectivas afirmaciones y evidencias. Aquí nuevamente tenemos una tabla de afirmación y una tabla de evidencia, la cual como afirmación esta misma afirma y dice que el estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.
El estudiante entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. En pocas palabras, el IFES evalúa la postura del estudiante al momento de realizar no solamente la prueba, sino de leer y de responder la prueba como tal. Entre otras estructuras también tenemos aquí un claro ejemplo de las siguientes preguntas, las cuales se distribuyen aproximadamente de la siguiente manera, en función de la afirmación y tipo de texto. Para la prueba Saber 11, según esta tabla, la prueba Saber 11 consta de dos tipos de texto, el cual tenemos continuo y discontinuo. Este tipo de texto también tiene como tal textos literarios, texto informativo no filosófico, texto informativo filosófico y segundo tipo de texto discontinuo, el cual están texto literario y texto informativo. La prueba Saber 11 consta de 41 preguntas y 8 textos aproximadamente. Cabe resaltar también de que todos los porcentajes que incluyen en esta lista de tabla que vamos a ver a continuación son aproximaciones. En sí no estamos afirmando de que en sí sean 41 preguntas y 8 textos. Estamos dando aproximaciones como tal. De acuerdo, teniendo en cuenta de que el IFES también evalúa y le agrega un porcentaje a cada pregunta, esto depende también y variando de las políticas que el IFES pues permita. Y como afirmación tenemos que el estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Este tipo de preguntas, el cual permitirán que el estudiante pueda identificar los contenidos locales, consta de un 25%, según las políticas del IFES para evaluar cada pregunta. Asimismo, tenemos también la prueba TIT, la cual consta de dos tipos de texto continuo y texto discontinuo. Esta misma pregunta tiene un aproximado de 35 preguntas y un número de 8 textos, ¿sí? También estas preguntas, estas 35 preguntas, constan cada una de un porcentaje por pregunta. Nuevamente, al identificar y entender contenidos locales los cuales conforman un texto, tienen como porcentaje de preguntas un 26%. Y el comprender artículos que conforman parte de un texto en sentido global también consta de un 40%, como podemos ver en esta tabla. Asimismo, tenemos la prueba Saber Pro, el cual consta de dos tipos de texto continuo y texto discontinuo, el cual tiene un aproximado de 35 preguntas y de 8 textos. Esta misma también tiene un porcentaje por pregunta, de acuerdo a lo que el estudiante interpreta, argumenta y obtiene de su pensamiento lógico. Aquí podemos ver de que cada pregunta consta de un porcentaje. De acuerdo con lo anterior, esperamos de que estas charlas y de que estas pautas les sean de gratificación para cada uno de ustedes en su formación y proceso de formación. Muchas gracias.